10:47 de la mañana, seguimos en Buenos Días Iberoamérica y es tiempo de analizar los datos del paro. Precisamente para ello tenemos a José Canseco, él es socio director en The Human Touch y además es profesor de la EAE Business School. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, datos arrolladores del paro. Datos no tan arrolladores, igual que el mes pasado que dijimos que había que ser un poco prudentes, yo creo que en esta ocasión la Secretaría de Estado y el propio Gobierno ha hecho gala de un exceso de prudencia. Realmente los datos del paro son negativos, por tanto son malos y son catastróficos porque suman a la bolsa de empleo, pero no son tan malos. Se esperaba un desempleo, un incremento del desempleo en torno a 80, 83.000 parados más en España y hemos tenido pues 49.000, ¿no? O 59.000, perdón. Pero por ejemplo, las inflaciones siempre se están hablando de máximos históricos. Sí, claro, es que hemos llegado al máximo histórico. En España nunca ha habido un paro registrado de más de 5 millones de desempleados. Tenemos 5.044.000 o algo así. Por lo tanto, es un drama. Y si acompañas esos datos con que las contrataciones han bajado en torno a un 4%, 4,06%, algo así, y que cada vez hay más personas que han pedido la prestación por desempleo, pues hombre, los datos empiezan a pintar muy mal, ¿no? Además, hay un porcentaje significativo de personas que estaban cobrando la prestación por desempleo, creo que en torno al 14%, que ya no la cobran. Eso significa que son parados de larga duración, que por lo que está durando la crisis, pues al final son familias que les es muy difícil aguantar la situación. Y ese es el verdadero drama. De todas formas, es el mes de febrero de los últimos 5 años en el que el paro ha subido menos. Sí, esa es la lectura positiva del Gobierno, con la que estoy de acuerdo. Desde el 2008, en ningún febrero había bajado menos el desempleo que hasta ahora, ¿no? Pero bueno, la buena noticia sería que realmente se crease empleo. Como dijimos en la otra ocasión, se están ralentizando las cifras, eso es bueno. De hecho, es la primera vez en la historia reciente de España que en un escenario de recesión los datos del desempleo se van estabilizando poco a poco, se van ralentizando. Eso quiere decir que la estructura económica del país poco a poco va cambiando, porque antes, pues, hasta antes de la crisis, el periodo precrisis, en España no se creaba empleo hasta que el Producto Interior Bruto no crecía un 2, 2,5. Esas cifras poco a poco van bajando, pero lo sabremos cuando se salga definitivamente de la recesión y se empiece a crear empleo neto. Que es lo ¿Se que sabe queremos. cuándo vamos a salir de la recesión? Yo no lo sé y creo que poca gente lo sabe. Las previsiones que tiene el Gobierno parece ser, tengo la misma información que puede tener cualquiera, pero parece ser que son bastante positivas. Ellos vuelven a ser prudentes, pero parece que todos los indicadores adelantados que tienen pues les indican, como bien dicen, que las cosas están empezando por lo menos a ser menos malas y a estabilizarse. Eso quiere decir que quizás a finales de año, al principio del que viene, las cosas pueden mejorar. Pero tal y como se están estabilizando, puede empeorar. O sea que no podemos relajarnos. Hay cierto desacuerdo, ¿no? Entre la Unión Europea dice que durar un poco más la crisis, en España el Gobierno dice que no tanto, porque lo que decían que al final de este año, a lo mejor al principio de que viene ya, a lo mejor podemos empezar a ver eso, que brotes verdes que les llamaban. No, brotes verdes que se les llamaba hace años. Hace unos años, es verdad. Hace unos años ya. Entonces, ¿hay cierto desacuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno español? Sí. Yo, sin ser estadista, aunque sí me es muy cercana a esa práctica, diría que cuidado con los datos. En estadística siempre decimos que coger el dato tiene que ser fiable. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y además lo ha dicho el Gobierno, por eso yo me atrevo a decirlo, se equivoca casi siempre en sus previsiones. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, con España quiero decir, en este caso, el Fondo Monetario Internacional dice que hasta el 2017 no va a haber crecimiento económico en España. 2017. Quedan unos 2 años, tanto como 4. Queramos pensar que no, que se equivocarán un poco, ¿no? Espero que se equivoquen, de verdad que espero que lo se esperamos equivoquen. todos. La Unión Europea es un poco más optimista y el Gobierno español, que entiendo que es el que tiene el dato de mayor detalle y con el matiz adecuado, tiene el dato quizás más optimista. De momento, las previsiones que está diciendo el Gobierno en cuanto a, por ejemplo, cumplimiento del déficit público, pues más o menos están saliendo, pero se requiere mucho trabajo, más reformas. Y el problema es que en España no hay dinamismo económico, o sea, no hay actividad económica suficiente como para requerir mano de obra nueva. Por eso no se contrata nuevo personal. ¿Ayudará el Real Decreto, que ha salido hace relativamente poco, y las medidas de apoyo al emprendedor y la creación del empleo del 2013 para incentivar un poco precisamente eso, ¿no?, la creación de empleo?
Sí, yo creo que sí. El paquete de medidas, estas 50 medidas, yo creo que son muy positivas, hacían falta. Yo creo que hacen falta más, no sé decirte cuáles, pero cuanta más apoyo mejor. Y al final es abonar un terreno para que la planta del emprendedor o del empleo crezca, por si me permites la analogía, ¿no? Pero lo que hace falta es que se cree riqueza en España, y eso es difícil y no va a venir el año que viene, se va a crear muy poco a poco. Lo que todos los economistas y todos los expertos están de acuerdo es que la recuperación que impacta en el empleo, en la economía casera, en la economía real, se va a notar muy lentamente, y espero que esa agonía para mucha gente pues no llegue hasta el 2017, como dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Son los emprendedores los que pueden tener un poco solución? Yo creo que hay muchas soluciones, muchas de ellas parciales, pero ninguna total. Hombre, y siempre decimos que si cada autónomo, cada emprendedor de este país contrata a una única persona, se acaba el paro, ¿no? Se acaba el desempleo, ¿no? Yo creo que los emprendedores en esta época de crisis han demostrado y seguirán demostrando su seguridad, su fortaleza, su capacidad de luchar contra la adversidad y de crear valor añadido y adaptarse a la situación. Contratar personas, pues bueno, hoy creo que vais a tener en la tertulia personas que han contratado gente. En la que tú también colaborarás, por cierto. y eso es muy positivo, pero, repito, un emprendedor contrata personas cuando necesita gente porque su negocio necesita más mano de obra o más inteligencia. Si lo que trabajamos es desde un punto de vista conceptual, ¿no? Si no hay ese crecimiento económico, si no vendo más servicios, más productos, si no demandan, si no exporto más, al final, si no investigo más, al final no necesito tanta gente, es obvio, ¿no? Y ese es realmente el problema. Dicho esto, yo creo que muy positivo el abonar, como decíamos, ¿no?, con el Real Decreto y seguir haciéndolo, y que el Gobierno dice que durante este año pues van a seguir sacando paquete de medidas y mejoras que ayuden y potencien a los emprendedores. Me parece tremendamente positivo. ¿Y respecto a la contratación de jóvenes? Que yo creo que eso es lo más conflictivo, ¿no?, lo que más mella está haciendo, porque hablan de ya un 50% de paro entre los jóvenes. 52, sí. Sí. A ver, por ejemplo, el Real Decreto que ha aprobado el Gobierno ha estado muy orientado al emprendedor joven, ¿no? Y yo creo que lo que ha querido, y creo que está a la exposición de motivos, es que el que tiene una idea y quiere llevarla a la práctica tenga cada vez menos excusas para hacerlo. Desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista de contratación, de apoyo y de ayuda, de asesoramiento, ¿vale? Y ha hecho una cosa muy interesante, poco tímida bajo mi punto de vista, pero muy interesante, es una opinión personal, y es que a los mayores de 45 años les ha dado un pequeño incentivo para que aquellos emprendedores de menos de 30 que quieran contratar a una persona con experiencia tengan determinados incentivos. Y eso es muy interesante, porque es un colectivo, el de mayores de 45 años, que digamos que es difícil y que no siempre ha estado bien atendido desde el punto de vista de los incentivos y del empleo. Pero, por ejemplo, nos estamos empezando a hablar en que a partir de 45 años ya es más difícil que te contraten. Si eres joven de 25 a 30, también tienes problemas. ¿Qué se busca realmente? Con tu visión como reclutador, ¿no? Sí. Que yo creo que aquí es extremadamente interesante. Hombre, la época o la etapa madura profesional está entre los 25, 30 y 45 años. Antes no tengo la suficiente experiencia como para aportar un valor añadido real, porque estoy entrando en el mercado laboral, por eso pues becarios y prácticas, contratos parciales y demás, o de duración determinada. Y después, a partir de los 45 años, 45 o 50 años, en España, desgraciadamente, por el tipo de cultura que tenemos, echamos del mercado laboral a esa gente. Cuando es gente que tiene muchísima experiencia, que por lo tanto tiene un tremendo valor añadido y puedes aportar mucho retorno y mucha contribución al negocio, con menos inversión, con menos tiempo, pero, y ahora voy a exponer excusas de algunos empresarios, pues quizás cobran un poco más, quizás no quieren trabajar tantas horas al día, no están dispuestos por un tema familiar y de cambio. Ya tienen un recorrido también. Eso es, ¿no? Y de cambio de necesidades y motivaciones vitales que todos tenemos a lo largo de la vida. Quizás no saben adaptarse a cambios organizativos, tecnológicos, de valores, de formas, de hábitos o metodologías de trabajo. Todo esto son excusas, yo no estoy de acuerdo con eso, porque cada persona... Pero el expertise, ¿dónde queda? Pues el expertise lo sacamos fuera de la compañía.
Si despedimos a personas de 45 años para arriba, estamos sacando ese expertise de la compañía y estamos metiendo gente relativamente joven, ¿no? Nos sale más barato también, ¿no? Contratar a alguien joven que no tenga tanta experiencia, no tiene un añadido, por tanto... Pero estamos olvidando la formación. Claro. Sí, permíteme que te conteste la pregunta, que es muy interesante. Dices, es que me sale más barato. ¿Eso exactamente qué significa? Que pago menos nómina, es decir, pago menos salario bruto anual, pero también obtengo menos. Claro. Pero es lógico, una persona con un año de experiencia, en general, aporta menos valor añadido y menos retorno a la compañía que una persona con 15 años, por poner algo. Por lo tanto, ahorro dinero, me gasto menos en la masa salarial, pero el retorno también es menor o de menor valor añadido o más largo en el tiempo. Uno de los problemas que está habiendo en los últimos años, antes de la crisis ya, con los jóvenes en general, es que como las experiencias cada vez son más cortas, hasta la edad de 38 años estamos teniendo 14 experiencias laborales, eso nos da 1,5 periodos, ¿no?, por contrato laboral. Al final el periodo de aprendizaje se tiene que acortar, pero eso no es así, porque una persona tiene que conocer la cultura de la compañía, cómo se trabaja el negocio, el producto, los valores, en general, ¿no?, cómo funciona y cómo se toman decisiones en esa compañía. Por lo tanto, si al final los periodos de estancia en la compañía son más cortos y los periodos de formación o de contribución al 100% del valor añadido que uno puede aportar son más largos, el valor añadido que dejo la compañía es más pequeño, que es la respuesta a tu pregunta. Es más barato, pero no es más barato. ¿Por qué son tan cortas nuestras experiencias laborales? No te sabría decir. Realmente hay muchos elementos, ¿vale? Y uno muy importante es el elemento generacional. Como tú sabes, los sociólogos diseccionan, ¿no?, por decir algo, los cortes generacionales que son comunes a un solo país, en un conjunto de elementos culturales. Y por ejemplo en España pues tenemos el baby boom, la generación X, la generación Y, la generación Nini, que no es una generación sino un colectivo dentro de la generación Y, y tienen unos valores y una forma de ver la vida concreta. Es decir, pues para la gente que estaba en el baby boom, incluso en la generación X, pues el trabajo tiene un valor en sí mismo. Es decir, yo quiero trabajar, yo quiero sentirme ocupado y me gusta sentirme parte, pues, de un proyecto, por decir algo, ¿no? Para otras generaciones, sin detallarte demasiado, esto no es así, sino que es un medio para conseguir algo. Dinero, yo qué sé, comprarme un piso, las vacaciones, lo que sea. No viven para el trabajo, trabajan para vivir. Ese cambio de valores hacen que su compromiso sea a más corto plazo y menos a largo, ¿vale? Y por lo tanto, digamos, en lo que uno aporta y en lo que está dispuesto a renunciar en mi vida personal, en mi familia y demás, el sacrificio es diferente. Los valores no son los mismos. Y realmente uno de los problemas de España y de muchos países europeos, pero hablando de España, es esta crisis de valores que ha habido en esa diferencia generacional, que también pasó hace algunos años, en los años 50, 60, pero con otros visos. ¿Y cómo se ve eso desde el punto de vista de un reclutador? Porque mencionabas antes que a partir de 45 años a lo mejor la gente ya no está tan dispuesta a vivir para trabajar. Entonces, ¿eso cómo tiene que enfrentarse la gente? ¿Poner límites, no poner límites, trabajar todas las horas necesarias? Si tú llegas a ciertas horas, luego no puedes bajar porque parece como que estás dejando de ser tan productivo. Y que ya no te interesa tanto tu trabajo. O que estás desmotivado. Estás menos implicado. Hay muchas cosas ahí y casi todas las que comentas estoy de acuerdo con ellas. Fíjate, productividad no es igual a más horas. La gente que trabaja en horario intensivo de mañana, por ejemplo, ¿no?, es más productiva que la gente que trabaja jornada partida, mañana y tarde, ¿no? La gente que tiene jornada parcial, un contrato de jornada parcial, es más productiva, en términos generales, que la gente que tiene un contrato a tiempo completo. ¿Por qué? Si es la misma persona. Porque al final, trabajando menos horas, somos capaces de ser más productivos, ¿vale? Y hay a partir de una serie de horas, y dependerá del tipo de trabajo que hacemos, si es un trabajo manual, si es un trabajo intelectual, más, menos estrés, en qué entornos, a partir de determinado horario nos es más difícil tener esa productividad a ese nivel, ¿vale? Somos humanos. Porque tienes la cabeza cansada, básicamente. La cabeza cansada y el cuerpo. O simplemente porque, bueno, pues cuando damos formación sabemos que a partir de los 3/4 de hora es difícil atraer la atención en la gente. Vosotros en la televisión lo sabéis. Cuando estamos trabajando son escenarios diferentes, pero hay un tiempo a partir del cual me cuesta mantener la atención.
y por lo tanto aportar y contribuir a ese nivel de exigencia que la compañía me pide. Por tanto, otro debate sería, y ahí tenemos la Asociación Nacional de la Racionalización para los Horarios Españoles, de la que soy miembro, otro debate sería cuánto tiempo hay que trabajar al día y qué horarios deberíamos tener, ¿vale? Con la peculiaridad de que en España hay más sol, por tanto los horarios de sol y noche son diferentes, ¿vale? No podemos... Eso es un debate importante, o sea, trabajar más no es ser más productivo. Generalmente la gente de cierta experiencia profesional aprovechada, la experiencia no es solamente una serie de años, en menos espacio de tiempo, en una hora, por poner un ejemplo, es capaz de hacer más que otras personas con menos nivel de experiencia, en términos generales siempre digo, en 3 horas. No hay excepciones, hay gente muy buena y con mucho potencial, pero en términos generales esa experiencia te da aprovechar ese tiempo y ser mucho más productivo en menor espacio de tiempo. Porque quizás a lo mejor sepas más y puedas ser capaz de tomar las decisiones antes. Porque tienes ejemplos parecidos, porque eso ya lo has vivido, ya lo has hecho, porque has desarrollado tus habilidades profesionales mucho más, porque tienes una serie de recursos de cosas que te han funcionado, que no te han funcionado, porque al final haces tu libro personal y ese libro no se lo cuentas a nadie. Nos solemos fijar sobre todo bien en los países extranjeros, a ver cómo funcionan, cómo consiguen salir de la crisis. Hoy, por ejemplo, Soraya Sáenz de Santa María se va a Berlín a explicarle a Merkel que en España estamos haciendo cosas para salir de la crisis. Bueno, yo lo que he oído es que Soraya se va por ahí y Merkel quiere pasar a saludarla. No exactamente así. Pero desde aquí, ¿no? la idea es ponerle cómo el gobierno intenta reactivar un poco la economía y tal. Alemania lo tenemos como ejemplo en España, porque es una sociedad, como se supone, o tenemos la idea de que es más trabajadora, de que es más implicada en cuanto a cuestiones económicas. Han sobrevivido a 2 guerras mundiales y las han sobrevivido muy bien porque las han superado trabajando y haciendo piña. Eso es. Y en España nos falta un poco de eso, ¿no? Parece. Sí. Digamos que hemos vivido históricamente momentos diferentes en España y Alemania, ¿vale? Entonces, Alemania ha salido de una situación histórica, como muy bien dices, y ha salido reforzada. Ha hecho los deberes mucho antes, 7, 8, 10 años antes. Alemania hizo los deberes desde un punto de vista empresarial, coyuntural, de estructura económico-empresarial. Y España no los hizo. ¿Por qué? Porque teníamos el ladrillo y teníamos esta serie de cosas y se vivía bien, pero eso era caduco, ¿vale? Otros países también lo hicieron, pero el ejemplo de Alemania es muy bueno. Pero yo no he estado en Alemania, no he estado nunca en Alemania, pero conozco a gente alemana y personas españoles que se han ido a vivir a Alemania. Pues por ejemplo hay bastante desagrado con el tema de los minijobs, que aquí se ha comentado mucho y parece que es la solución de todos los males. Hay mucho desagrado. Es verdad que la gente trabaja. Yo preferiría estar trabajando y cobrando 400 euros, que más o menos he salido un minijob, más o menos, que no trabajar. ¿Vale? Pero España es un país en el que no nos decidimos a montar una empresa o a buscar empleo en serio hasta que no se nos acaba la prestación por desempleo, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego hay un elemento, vamos a decir, de clima organizativo dentro de la empresa. Las personas que yo conozco, que son casos concretos, que trabajan en Alemania, pues vamos a decir que siempre dentro de un ambiente cordial, dentro de la compañía, pero el clima no es equiparable a España. O sea, lo agradable que puede ser en muchas ocasiones trabajar en equipo, colaborar, no sé, ese tipo de contextos sociales que se crean dentro de las empresas no son replicables en Alemania y viceversa. ¿Son más competitivos? Hay diferencias. Son más competitivos, la parte relacional, en recursos humanos siempre decimos, es la muletilla fácil, ¿no? Que bueno, que estás orientado a la tarea o estás orientado a la relación. Digamos que el alemán está más orientado a la tarea, cosa que no es mala, cuidado. Y el español, en general, está más orientado a la relación. ¿Qué es lo ideal? Pues el equilibrio, el 50%, también en función del trabajo que realizas. Pues claro, porque yo creo que en un clima bueno de trabajo tienes que ser más productivo, ¿no? Porque te vas a preocupar menos, vas a tener menos roces, vas a preocuparte menos por roces que obviamente te tienen que influir en tu tarea diaria. Sí, bueno, hay estudios que dicen que un incremento de un 80 y pico % del buen clima laboral y de la satisfacción del empleado impactan en casi un 30% en la cuenta de explotación, que es un montonazo. Es mucho. Claro. Pero eso ahora se empiezan a ver de vez en cuando los gestores de felicidad, ¿no? Bueno, yo no conozco mucho los gestores de felicidad, pero lo tomaría como una moda de momento, que en recursos humanos hay mucha moda. Respecto a los minijobs, perdón. Justo, iba a hablar de los minijobs. Estamos conectados, siempre. Respecto a los minijobs, sí. ¿qué opinión te merecen los minijobs?
Bueno, un poco ya me he decantado, ¿no? Opino que es mejor trabajar pocas horas y cobrar poco que no trabajar, ¿eh? Es bueno para el empleado. Hay que ver luego los pliegues, cómo se plantea, ¿vale? Cómo se configura el contrato, si se abusa o no, si prefiero contratar ese tipo de puestos para no tener que colocarme a otra contratación. Esos matices son muy importantes, ¿no? Pero yo creo que es más importante trabajar poco y cobrar poco, aunque luego hay muchos dramas también, porque con esa retribución pues No finalmente llegas. es muy difícil llegar, ¿eh? Pero bueno, recibes algo que no trabajar, porque al final la prestación se acaba. La prestación en Alemania no es la misma que en España. Y También hay aparte que- porque si estás imaginemos, también hay que decirlo. estás 2 años en el paro, luego la reinserción al mundo laboral Es mucho más no debe ser compleja, ¿no? fácil. Sí, bueno, terminando con lo de Alemania, si me permites, para el país es mucho mejor, porque no merma tanto la actividad económica. Uno de los problemas que tiene España, dicho por el propio gobierno, es el consumo y la actividad económica. No hay consumo. El paro, los datos que hemos traído hoy, ha bajado sobre todo en el comercio, creo que en las empresas de reparación de automóviles, Sí. moto, o sea, gente Y servicios. de servicios. Sí. Y la agricultura también ha bajado mucho, ¿eh? Por lo tanto, si yo mantengo un nivel económico, es decir, pago 400 euros por un trabajo de jornada reducida a una serie de personas, aunque breve, el consumo se va manteniendo. Poco, pero se va manteniendo. Y el poder adquisitivo de algunas personas, poco, pero se va manteniendo, ¿eh? Y esto es importante. Perdóname. Vale, la reinserción después de Sí. estar pues 1 año y medio, 1 año, 2 años Ajá. en paro, Ajá. ¿cuáles son los riesgos a la hora de reinsertarte en el Sí. mundo laboral, ¿no? Sobre todo de frente a los reclutadores, porque pensarán, lleva 2 años en el paro. Claro. Sin hacer Eso nada. echará hacia atrás y luego para ti, ¿no? Volver otra vez a tratar de coger el ritmo habitual de trabajo, que no debe ser fácil. Muy bien, pues te iba a comentar justo eso, que hay dos caras, ¿no? También estamos conectados. Estamos conectados. Y estamos muy de acuerdo en muchas cosas de las que comentamos los tres, ¿no? Están las dos caras, ¿no? La cara del profesional, que lleva 2 años haciendo qué. Y que cuando va a buscar empleo, suponiendo que no ha hecho nada durante esos 2 años, nada profesional, pues ese desarrollo de habilidades ya no lo tiene. Esa seguridad no lo tiene. Uno de los primeros impactos que tiene el desempleo, y a muy corto plazo, es la bajada de la seguridad, un sentimiento de inferioridad, de inseguridad, de incapacidad impresionante. Nos pasa a todos los que en algún momento hayamos estado desempleados o en el paro y tal, nos ha pasado, independientemente del nivel profesional en el que hayamos estado, ¿vale? Eso, si lo mantenemos en el tiempo, genera desmotivación, bajada de skills, de habilidades, ¿vale? Desde el punto de vista del candidato, yo estoy en una ventaja muy desventajosa frente al resto, porque además el resto siguen aprendiendo y yo me he parado. Desde el punto de vista del empleador, pues esta persona, ¿qué ha hecho durante los 2 años? ¿Se ha formado, por ejemplo? Es decir, si no trabaja es porque no ha podido trabajar, pero es muy recomendable, 100% recomendable, formarse, hacer alguna investigación con algún antiguo compañero, jefe, profesor, pero que todo eso vaya hacia una dirección, porque el problema que en ocasiones ocurre es que nos formamos, y eso en la escuela de negocios en ocasiones lo vemos, ¿no? Oye, pues hago un máster de no sé qué, un curso de no sé cuál, otro curso de y no ves una dirección clara, ¿no? La formación es de lo más importante de cara a buscar un proyecto profesional, pero tiene que ir hacia una dirección. Fijaros que, ahora diré aquello de me alegro que me hagas esa pregunta. Solamente el 8,8% de las personas que tienen una formación de posgrado está en el paro, el 8,8%, y el desempleo está en el 26%, según la EPA, ¿vale? Hay una diferencia brutal. Esa gente que tiene un nivel de formación alto, muy alto, posgrado, máster, doctor, en su caso, ingeniero, ¿vale? Además, utiliza la formación hacia un objetivo concreto, es decir, no se dispersa. Yo me puedo formar en lo que quiera, ¿vale? Evidentemente, pero hacia un objetivo profesional que todo aporte. Estamos en un mercado laboral desde hace mucho tiempo donde ya no es tan importante tener una titulación o una carrera, sino aportar valor añadido basándose inicialmente en la formación a una empresa final, a un mercado final, contribuir, cuanto más a corto plazo mejor. Por tanto, no se trata de llegar a máster, toco y ya he llegado, ¿no? Hay que estudiar idiomas, hay que desarrollar habilidades, que es la gran asignatura pendiente
del mercado laboral español y de muchas instituciones, escuelas de negocio y universidad, que hay un sesgo impresionante entre la universidad y la escuela de negocios en este país, como en ningún otro país europeo, ¿vale? Por tanto, hay que desarrollar habilidades, hay que gestionar mi formación y gestionar mi propia carrera profesional. El otro día decía, conocernos a nosotros mismos y qué quiero hacer, y luego dar los pasitos. No hace falta dar pasos grandes, los pasitos para llegar poco a poco a ese objetivo profesional que yo me planteo. Me pasa que muchas veces, ¿no?, cuando uno se queda en paro, lo que tú decías, ¿no?, prefiero trabajar, aunque sea por 400 euros, y mantenerme ocupado y seguir teniendo experiencia profesional, Sí. antes que quedarme en casa cobrando el desempleo, ¿no? Entonces, a lo mejor rebajas mucho el nivel de trabajo, es decir, yo he trabajado en mi sector durante un tiempo, me han echado, entonces me ha salido una oportunidad de otro trabajo que es absolutamente distinto a mi categoría profesional, y lo hago precisamente por eso, ¿no?, para no quedarme en casa cobrando el paro y que luego en mi currículum haya un vacío profesional. Entonces, a lo mejor sí que es más difícil, ¿no? Luego, ¿cómo encauzas tu carrera? Bueno, es que necesitaba comer, o sea, necesitaba estar ocupado, por eso me metí a lo que fuera. Antes de la crisis, cuando tú ibas a una entrevista de empleo y preguntabas por qué te habías ido, te habían echado, había que justificarlo, tenía que ser coherente. Ahora casi te lo pregunto, hombre, se pregunta, hay que preguntarlo, pero cualquier cosa que comentes es obvio, porque es que en esta situación es muy difícil colocarse. Lo que dices tienes razón, ¿vale? Evidentemente, oye, uno tiene que comer y si al final no llego a final de mes, trabajo en lo que sea, ¿vale? Bueno, pero esa situación temporal, todo empleador y toda persona que haya tenido un poco de vicisitudes en la carrera profesional la puede entender. Tampoco tengo por qué comentarlo. O sea, cuando yo voy a una entrevista, aunque hoy no se trata de esto, pero cuando voy a una entrevista no se trata de confesarse con el cura que tienes delante. Me encanta ese matiz. Nos da risa, pero es que es Pero cierto. claro. Oye, tampoco hay que mentir, ¿eh? Porque en el 98% de las ocasiones se pilla a la gente, ¿vale? Pero sí que, digamos, tengo que vender mi carrera profesional haciendo hincapié en aquello que aporta valor, que son fortalezas para mí, y lo otro, pues oye, no tengo por qué decirlo. Hombre, si me lo preguntan, pues tendré que capear, ¿no? Pero tengo que hacer hincapié en aquello que aporta valor añadido. Y es mejor trabajar 4 horas al día, ¿vale?, o hacer una investigación con tal profesional reconocido gratis, que no hacer nada, ¿eh? También hay que tener en cuenta la diferencia entre un profesional, estamos hablando de un profesional estándar, más del mundo de los servicios y del management, pero las diferencias entre unos y otros, ¿eh? No es lo mismo un trabajo manual que un trabajo intelectual, no es lo mismo atender al cliente que trabajar en un laboratorio. Cuidado, que aquí hay peculiaridades. Y luego hay sectores y profesiones donde esa temporalidad viene dada. Uno es el vuestro. Pues en el mundo de la comunicación, pues desgraciadamente, y los periodistas, pues tienen contratos muy cortos en el tiempo, ¿vale? O sea, tienen poca estabilidad. Sin embargo, son gente que si tienen la capacidad, el potencial adecuado, hacen una buena carrera profesional, porque la carrera profesional la hace uno mismo, no te la da 20 años trabajar en una empresa, ¿vale? La hace uno mismo eligiendo qué proyectos te interesan, estés 20 años o estés 2 años, eligiendo qué proyectos te interesan y formándote y desarrollando tus propias habilidades para dar pequeños saltos. Esa es la carrera profesional y la gestionas tú. No la gestionan los Pues demás. tras este repaso Está con tines león. optimistas, como siempre, nos vamos a la publicidad y a la vuelta tendremos una tertulia de emprendedores. Hasta ahora. Hasta ahora mismo.